Estamos en Turismo Negro, coordenadas de Turismo Negro, con alguien a quien admiro y aprecio mucho, Yoali. El doctor Ham también nos acompaña. Soy Astro. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar largo y tendido de algo que nos interesa, nos gusta, que es la investigación periodística en Nota Roja, pero tu especialidad, que es soltarle patadas por lo bajo a los poderosos. Yoali, de entrada, muchas gracias. No, pues gracias por la invitación. Estoy muy contenta, doctor Astro. Muchas gracias por la invitación. Pues digo, las patadas por abajo, pues ellos solito se ponen para que uno les dé las patadas. Me parece también que no ha sido gratuito a quienes he expuesto a través de a lo largo de los años con lo que yo hago, y pues vamos a entrarle al tema. De entrada, todo ocurre con algo que parece ser un suceso de Nota Roja, o un suceso ahí que podría aparecer en la prensa o aparecer en una revista como La Alarma, ¿no? Sí. Hoy en día ya extinta, pero con tus investigaciones siempre has demostrado que hay mucho más atrás que el cadáver de una víctima o una víctima de violación. O sea, tú le rascas al trasfondo. ¿Cuál es en cuanto te cae un caso, cómo procedes? ¿Cómo se le hace? Digo, vamos a aprender acá de la maestra Yoali. Mira, una nota que me marcó, una historia que me marcó muchísimo fue el feminicidio de Marta Karina. La mamá me fue a buscar imagen, argumentando que nadie la recibía. Ella había ido a buscar a dos conductores famosos, ¿no?, de imagen, y pues no tuvieron tiempo para atenderla. Y la recepcionista dijo, oiga, ¿por qué no le dice a Yoali Reséndiz, que es más sencilla? Es más accesible. Es más sencilla, ¿no? Y me llamó y me dijo, ya hay una señora aquí. Ya bajé a atenderla y me cuenta que a su hija la había asesinado el novio, le había dado 25 puñaladas. O sea, fue accidental. No, en realidad fue un feminicidio a todas luces. Sí. Y resulta que llevaba la policía, la Fiscalía del Estado de México, 8 meses en el caso. Pues yo encontré una mamá deshecha, Astro, y ahí es cuando te haces la pregunta, ¿qué haces tú? ¿Cómo puedes resolver esto cuando eres una reportera, ¿no? En este caso yo de investigaciones especiales, que así se llamaba el departamento en imagen, ¿no? Y la mamá me narra algunos detalles, y ahí entra como esta parte, este sexto sentido que ustedes no tienen, perdónenme, doctor, pero que yo sí tengo. Él tiene un séptimo. Y fíjate que me armé una cuenta en Facebook que no era mía, para entrar con los amigos de Marta Karina, ¿no? El joven que la había asesinado se había fugado, y yo te quiero decir que este sexto sentido que sí utilicé en el caso de Marta Karina me abrió otro panorama para que yo continuara con otro tipo de casos como estos, en donde sí he expuesto a los agresores, a los violentos, a los feminicidas, a los violadores, y que claro, al día de hoy han sido muchos que están en la cárcel. Digamos, la investigación fue dando frutos, porque en un lapso de una semana yo tuve al feminicida frente a mí, le compré un helado, chocolate. Él sabía que yo era la reportera que lo estaba buscando, yo no sabía eso. Y cuando yo me entregué el helado, ¿no?, porque lo encuentro en Pachuca, después de, gracias a las herramientas del periodismo, Astro y doctor, o sea, gracias a la entrevista, yo pude dar con el paradero de un feminicida en una semana. O sea, mientras la fiscalía... O sea, tienes más herramientas que la fiscalía. 8 meses, o sea, 8 meses buscando a un tipo que se había fugado, y además con todas las ventajas habidas y por haber. Por ejemplo, me mandó a llamar una vez también un fiscal del Estado de México y me dijo, ¿por qué quiere usted siempre hacernos quedar como pendejos ante todos? Le dije, no me lo pregunte a mí, tiene un espejo,
¿no? Porque en realidad sí me parece que el desdén de las autoridades, Astro, bueno, a veces tú justificas o se justifican los ministerios públicos, los policías, ¿no? Que ya tienen tantos casos que no hacen bien su chamba, ¿no? Y de este lado, pues no es que yo me precie de tener más herramientas que ellos, pero sí tengo las ganas. O al menos sí tengo esa inteligencia y la ocupo en los casos que tocan a mi puerta. ¿Y cómo es el paso de esta investigación periodística a la colaboración ya con las autoridades? Por ejemplo, ese que mencionas que ya tenías enfrente ahí al agresor, bueno, al feminicida. ¿Qué pasó? Primero le dijiste a las autoridades, ya lo localicé, voy a estar con él, vayan conmigo. No, ¿qué pasó ahí? Fue algo tremendo porque, mira, cuando yo supe dónde estaba ubicado, que era una casa del estudiante en Pachuca, yo doy por la entrevista que le hago a los amigos, ¿no? Los amigos, había uno que no les había contado, haz de cuenta, Cristian, que era el feminicida de Marta Karina, apuñala a Marta Karina el día de su cumpleaños. Y esa noche... Hoy es día de mi cumpleaños, no me vayas a apuñalar. No. Esa noche iban a hacer una fiesta en común con los amigos de la universidad. Marta Karina lo termina, se pelean y la asesina. Y en la fiesta llega Cristian a decirles, pues Marta Karina no va a venir. Pues ¿cómo? Ya la maté, ¿no? La apuñalé. Y los amigos pues empiezan a reaccionar como, no chingues, no es cierto. No, sí, mira, está su sangre, mira, la sangre y todo. Y empieza a pedirles dinero. Cuando termina de pedirles dinero, juntó como un 600, 800 pesos, él baja, o sea, baja de donde era la fiesta, y en la parte de abajo iba llegando otro compañero. Y a él ya no le contó que la había asesinado, sino le dijo, oye, dame un ray aquí a la Terminal del Norte. Y en la Terminal del Norte, chavo acepta llevarlo y le pide que le ayude a comprar un boleto para Pachuca. Yo cuando lo supe, dije, a ver, bueno, Pachuca, entonces yo ya, ese digamos era como el lugar a donde buscar. Y lo encuentro en una casa del estudiante. Yo tomo sin viáticos, ¿no? Porque además Imagen no me dio cámara, no me dio, o sea, entraron en un conflicto porque esos temas pues no eran como muy interesantes para ellos, ¿no? Para mí sí. Y tomé con mis propios medios, llegué a Pachuca y ahí me dicen, me recibe la directora, obviamente previa llamada, me dice, no, pero él no está. Entro a la casa del estudiante y le digo, oiga, ¿me permite entrar a donde él se duerme? Claro que sí. Cuando yo ingreso a Astro y Doctor, lo primero que veo es una cama, una silla y una chamarra que los compañeros habían dicho. Él traía su chamarra Hollister, ¿no? Con manchas de sangre. Entonces yo veo la silla y la chamarra Hollister y bueno, yo dije, no, es casi seguro que está aquí. Y él usaba mucho gorra. Con las fotos de Facebook, de su Facebook, yo lo tenía retratado, ¿no? Y entonces le dice la directora a un joven, oye, ¿dónde está este joven de la gorra? Y ahí otra vez, ¿no? El vuelco, ¿no? De decir, gorra Hollister, ¿no? Casi seguro. Y entonces dice el joven, pues se fue a trabajar, trabaja en una heladería, ¿no? Y dice, pues se fue a la heladería. Y oiga, está muy lejos, en el centro, pero no sabían ellos en qué heladería. Tardé 4 horas en encontrar la heladería en el centro de Pachuca y cuando lo veo, me doy la vuelta, me estaciono y regreso caminando para pedirle el helado, porque además tenía yo que asegurarme que era él. Y cuando me lo entrega es cuando él se da cuenta quién soy y yo me doy cuenta quién era, ¿no? En ese momento él me entrega el helado y empezó a tardarse mucho en darme un cambio. Tenía una lata de sardina y empezó como a menear las monedas, pero viéndome fijamente, ¿no? Ya me había entregado el helado. Le dije, oye, si no tienes cambio, no te preocupes, vengo otro día. Les juro que yo sentí que se me iba a echar encima, porque yo empecé a caminar hacia mi camioneta. Sentía que me iba
No, atacar. o sea, yo Que iba, algo iba a pasar. sí, iba pidiéndole a Dios que no me pasara nada. Y cuando llego a la esquina, justo, pues tiro el helado, mi celular, ¿no? Y hablo a la Fiscalía del Estado de México, me conectan con la fiscal de feminicidios y les digo, y le digo a ella, soy Joali Reséndiz, trabajo para Grupo Imagen, acabo de encontrar al feminicida de Marta Karina. Y me dice, mija, pero hoy es sábado, mándame un mail con mucho gusto a dónde está, en qué calle, y con mucho gusto Ahí se iba a quedar todo el fin de entre semana. lunes y martes vamos por él. Y entonces, imagínate esa respuesta, eh, no solamente para la reportera, sino lo que espera cada caso de las familias en México que están esperando justicia. Le dije, ¿sabe qué, fiscal? No tengo el gusto de conocerla, pero me va a conocer. Si usted no manda por él en este momento, yo hice 2 horas para llegar aquí. Si usted no lo manda y en 2 horas no vienen por él, yo empiezo a tuitear que le hablé, usted sabe la ubicación del feminicida y que usted me respondió esto. Y le colgué. Doy otra vez la vuelta, me metí en una especie de peluquería. Les dije, oiga, mi esposo va a venir aquí, ¿puedo sentarme para esperar? Sí, cómo no. Yo tenía hacía en, digamos, en horizontal el lugar donde él estaba vendiendo helados y lo vi tan nervioso, caminando de un lado a otro. Yo tenía el corazón que se me salía. Y en 3 horas, doctor, llegó un vehículo blanco sin logotipos. 4 tipos se bajaron. Ni tiempo le dio de abrir las piernas. Lo subieron y a los 30 segundos sonó mi celular. Me dijeron, Joali Reséndiz, sí. Hablamos de la fiscalía, tenemos al feminicida de Marta Karina. En la noche hicieron una conferencia de prensa diciendo que gracias a la inteligencia de la fiscalía habían dado con el paradero de Mucho Cristian. gusto, inteligencia de la fiscalía. pero imagínate, o sea, Marta Karina me enseñó que yo descubrí con Marta Karina, en la historia terrible y dolorosa de Marta Karina, que yo podía hacer muchas más cosas. Y ahí fue donde yo empecé a entrarle a estas historias de violencia tan tremendas, en donde, claro, Astro, tienes que tener esa capacidad de poder discernir entre el caso que es ajeno a tu vida, porque además todo te lo compras. O sea, si llega un momento en que te afecta tu vida personal, desconfías de todos, o sea, ves siempre cosas que no tendrías que ver. Y claro, pues ese tipo de violencia a la que yo he estado, digamos, expuesta, pues claro que me afecta y me ha afectado mucho. Por ejemplo, vi el cuerpo de Ingrid en fotografías y no sabes cuánto lloré, de verdad, porque son cosas que la gente no mira y que cuando tú cuentas una historia no saben de verdad los momentos a los que te enfrentas a solas. Por ejemplo, en el caso de Marta Karina, yo me acuerdo que cuando vi que se fue Cristian, que se lo llevan, empecé a llorar. Y llegué a mi camioneta con una situación de shock, porque yo decía, acabo de mandar a alguien a la cárcel, pero al mismo tiempo decía, pero él merece estar en la cárcel, claro. ¿no? Y al mismo tiempo decía yo, pero yo no tenía por qué mandarlo a la cárcel, o sea, era un rollo acá de emociones, ¿no? Y eso la gente no lo sabe, ¿no? Lo que tú vas teniendo y vas enfrentando en esta situación de querer contar una historia bien contada. Y digo, bueno, pues fuiste aprendiendo en el camino muchas herramientas, Sí. pero esas herramientas, como bien dices, también están al alcance de las fiscalías. Sí, ¿no? sí. O sea, tú más bien dices con todas sus letras, es más bien la falta de interés de parte de ellos. Sí, claro, porque además tienen muchas más ventajas. Ellos pueden hacer, por ejemplo, un reconocimiento de voz. Ahorita, por ejemplo, yo ya sé, prácticamente me he vuelto espía. O sea, yo ahora ya digo, pues voy a hacer esto, aquí aplica esto, aquí aplica el otro, voy a ir con mi mic. O sea, puro colmillo con ya. mi mic, el de los celulares, Ajá. voy a pedir ahorita una sábana, voy a hacer el encuadre de llamadas. O sea, todas esas cosas sí las he ido aprendiendo. Por ejemplo, tuve un caso de el pequeño Owen. Me hablaron como a la 1:30 de la mañana que había un niño en un hospital en el Estado de México muy golpeado. Y me decía
el doctor que me llamó, pero está muy golpeado, tiene que venir. Y entonces lo escuché tan mal que le dije, sí, claro, mándame la ubicación y voy para allá, ¿no? Doctora de la noche. Me voy al hospital y le marco al doctor y me prestan una bata para entrar al hospital. No hay cosa más triste que lo que yo vi. Cuando llego con Owen, no le veías una sola, Franja de piel. sí, sin golpes. Tremendo. En los testículos, el ex policía padrastro le quemaba, le apagaba sus cigarros en sus testículos. Tenía aquí una especie de quemada porque lo amarraba a una mesa cuando se portaba mal. Owen tenía 5 años. Tenía los labios reventados de la golpiza que le metió. Y cuando yo me acerco con él como doctora, ¿no? Le agarro su manita y le digo, vas a estar bien. Y le digo, ¿qué te gustaría que yo te regale cuando salgas de aquí? Vas a estar muy bien, tienes que echarle ganas. Pero yo, ya sabes, acá con terrible, porque te da mucho coraje, ¿no? Y él me dijo, nunca me han hecho un pastel, va a ser mi cumpleaños. Y le dije, te prometo que cuando salgas de aquí, yo te voy a hacer tu cumpleaños. Y mira, la cacería con el padrastro fue tremenda, porque además él se había escapado a una zona de Puebla, se había resguardado en una veterinaria y que era de su familia. Pero ¿sabes qué? En el paso también de esta contadera de historias, también hay aliados de suma importancia, Álvaro, que tienen que ver mucho con tu credibilidad como reportera, porque la gente empieza a confiar en ti, la gente cuando haces contacto y ellos miran tu trabajo, dicen, no nos va a fallar, ¿no? Y vas haciendo esas alianzas que te permiten llegar al objetivo. En mi caso no es que yo sea la Mujer Maravilla, ¿no? Ni tampoco soy policía ni investigadora, pero sí me parece que el trabajo que uno va haciendo todos los días es muy importante para enseñarle a las fiscalías que se puede hacer el trabajo de otra manera. ¿Cuántos años llevas trabajando ya como reportero? Yo creo que voy a cumplir, la verdad no los he contado, pero yo creo que llevaré en los 20. ¿Y has visto una progresión de la violencia en los casos que te ha tocado trabajar? Por eso estos dos últimos que comentas pues son durísimos, ¿no? Sí. ¿Has visto que en estos 20 años la violencia ha ido aumentando? Sí, claro. Mira, algo también que me llamó mucho la atención fue cuando fui a Ciudad Juárez. Soy de las primeras que sacó tomas de los picaderos, los que le llamaban los picaderos. Pero para alguien que nunca, por ejemplo, se ha drogado, ¿no? El mirar a los hombres y a las mujeres de todas las edades en una casa abandonada con las jeringas. Había un hombre que tenía la jeringa en el pene y él en el viaje. Había una mujer que traía una jeringa aquí clavada, ¿no? Y no sabíamos si estaba viva o muerta. Y yo me acuerdo mucho de esa imagen del picadero, porque cuando ingresé con mi camarógrafo íbamos nosotros sin decir quiénes éramos. Raúl, que era una persona que nos había contactado para meternos a ese mundo, nos dijo, vamos a ver, te voy a llevar para que tú veas cómo es. Y al otro día íbamos a hacer la grabación. Bueno, yo nunca le avisé a mi camarógrafo que me había cableado. Yo llevaba cámara escondida de una cámara que yo tengo, ¿no? Yo me cableé y cuando entramos a ese mundo, la joven que nos recibe empieza a decirle, ¿qué vas a querer? Entonces Raúl pide cocaína, ¿no? Mi camarógrafo pidió mota y entonces yo pedí piedra, que además alguien me dijo, tienes que ir muy viva por si te piden, o sea, si te dicen, tienes que conocer ese lenguaje. Y entonces la chava se me quedó viendo como diciendo, no, esta no. La cara de mi camarógrafo pues era de adicto. Iba camuflajado. De
adicta total, entonces no sospechó de él, pero sí dijo, no, esta yo creo que no sé, o sea, no le entra esto. Y Te entonces, faltaba el fuego, la no, eso real. era, eso era. Y entonces se para frente a mí, ¿no? Se pone una línea, se la mete, se pone otra línea y me dice, jálale. No, bueno, el camarógrafo y Raúl así como de, ¿le va a jalar? Y yo dije, pues nada más lo voy a hacer, ¿no? O sea, que era lo máximo que me iba a salir. Sí. Y justo cuando me deja ir Ajá. la mano, le gritan, ¿no? Luisa. Entonces ella voltea, se la vuelve a jalar Ajá. y en ese momento Raúl dice, súbanse, ¿no? Pero para esto ya habíamos hecho el recorrido adentro del picadero y yo me agarré el estómago y empecé a vomitar. Me empezó a dar tanto miedo, ¿sabes? Como yo sé, por ejemplo, yo fumo, o sea, fumo cigarro, ¿no? Pero nunca me he metido nada, entonces me dio tanto nervio no saber el efecto, el estrés, nos venían persiguiendo, o sea, una cosa espantosa. Y cuando llegamos al hotel donde nos habían hospedado, que era el Camino Real, ¿no? Qué cambiazo. Sí, la verdad, yo entré a mi habitación, le hablé a mi mamá, me acuerdo muy bien, y me dijo, cálmate, tranquila, que le dije, mamá, le dije, es que me acaba de pasar algo horrible y vi cosas espantosas, ¿no? Y luego ya mi camarógrafo fue y me tocó y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, oye, es que no te dije algo. Me cableé, traigo las imágenes. No inventes, sí. Y gracias a esas imágenes, en Grupo Imagen, pasamos un reportaje de toda aquella violencia, ¿sabes? Que es muy violento ver a los hombres y a las mujeres, a los jovencitos, o sea, cómo terminan, claro, por decisión propia, ¿no? O por el entorno, por lo que tú quieras, pero la pobredumbre, ¿no? Humana también es violencia. Esas imágenes jamás se me van a olvidar. Hicimos, por ejemplo, otro reportaje también en Juárez, donde yo acompañaba a las mujeres a caminar astro. Me fui a una fábrica y le pregunté, oiga, ¿cuánto tiempo hace su casa? No, pues 15 minutos, de la ruta de donde me deja 15 minutos. Y así fui preguntando hasta que hubo una que me dijo, yo camino 2 horas y media para llegar a mi casa. Después de que me deja la ruta. Dije, 2 horas y media, dije, no. Dije, oiga, ¿me permitiría acompañarla? Sí, no, con razón las mataban. O sea, a donde yo le decía a mi camarón, es que si aquí gritamos, No o hay, sea, no hay nadie. nadie que nos ayude. No había luz, el camino empedrado, subidas, bajadas, voladeros, o sea, una cosa espantosa. Y ella solamente con la luz de la luna guiándose para llegar a sus casas. También eso era violencia, o sea, fueron cosas muy violentas. Ahora, pasemos de este lado que dices la podredumbre, Sí. de este, a las figuras del poder. El caso de el diputado poblano, Sí, ¿no? El terrible. diputado poblano que abusaba de jovencitos, ¿no? Sí. Se hacía de la confianza de la familia, Sí, los traía a la Ciudad de México sí. y aquí abusaba de ellos. ¿Cómo recuerdas que fue tu primer acercamiento a ese caso y qué ocurrió? Fíjate que ahí fue algo, yo siempre he dicho que es lo que he ido sembrando en la vida. En la fiscalía había un hombre al que yo le había ayudado con su hijo que había violado a un maestro. Él estaba por una X razón en la fiscalía. Cuando escucha que una señora está llore y llore y llore, este señor se acerca y le dice, madre, pues, ¿qué tiene? Porque lloraba mucho, ¿no? Y le dice, es que no han atendido a mi hijo. Nosotros venimos de Puebla y no lo han atendido y no lo quieren recibir y es que claro, pues es que este es poderoso y, o sea, pero todo era así como salpicado, ¿no? Telegrafiado. No, pues él no sabía de qué se trataba y dijo, oiga, yo tengo un contacto, es una reportera y si gusta usted le puedo dar su número, que le llame. Es más, me permite, déjeme le llamo. Sí, iban a dar cuarto para las 10 Astro. O yo creo que un poquito más ya había empezado Ciro Gómez Leiva. Y me llama y yo cuando lo vi, quién era, porque además no contesto llamadas si no sé quién es, cuando vi que decía papá, caso, abuso sexual, dije, ay,
ya soltaron a este cabrón. Luego fue lo que pensé Sí. del maestro, ¿no? Sí, sí. Me dijo, oiga, tengo aquí una mamá, se la paso. Y, sí. Entonces me dice la mamá, ¿no? Es que mire, es que él es poderoso, es que él violó a mi hijo, es que lo tenía en un hotel aquí en la Ciudad de México y él es morenista. Y entonces yo en la mañana había visto una conferencia de prensa con Saúl Huerta, donde había dicho que él no había... Y entonces todo me empezó a cuadrar, ¿sabes? O sea, fue como si las palabras se empezaran a ordenar. Y le dije, oiga, a ver, espéreme tantito. Me puse a googlear foto de Saúl Huerta y le dije, le acabo de mandar una fotografía, póngale al altavoz. Y entonces dice, sí, sí, ya estoy, me van a mandar una fotografía, decía ella. A ver, todos, ahí se escuchaban varias personas, ¿no? ¿Es Y este? yo, ¿es él? Sí, es él. No, hombre, yo me empezó a hervir la sangre, dice, y lo grabé. Y yo, ¿cómo que lo grabó? Sí, permítame, mándale la conversación, a ver, ¿cuál es su número? Yo, no, pues ya le doy el número, me mandan el audio, le dije, permítame un segundo, y escucho la voz de Saúl Huerta, decirle, por favor, ayúdeme, Es ¿no? el famoso Le voy a audio. dar los 200,000. Ujú. No, no, no. Era una cosa tremenda. Yo estaba en altavoz con la mamá y al mismo tiempo estaba mandando la imagen. Les dije, tengo algo muy importante, se trata de Saúl Huerta, tengo a la mamá del otro lado, que no sé qué. Y cuando ellos lo escuchan, yo obviamente súper reconfirmo la información, lo proceso, no la fiscalía, por ejemplo, casi a las 11 de la noche, eso pasó en la mañana, 6 de la mañana, no lo habían atendido al joven, no le habían hecho examen legista por quién era Astro. O sea, O ¿cómo sea, vas lo a...? mantuvieron en el congelador ahí. Claro, así de, pues aguántenos, pero Saúl Huerta ya estaba dormidito, bien a toda madre en su casa, ¿no? Y esa noche le pido a la producción de Ciro Gómez Leiva una cámara. Me dice la mamá, pero ¿sabe qué? Pues nosotros no somos de aquí, entonces vamos a ir con un hermano. Le dije, no me importa, yo le espero. Y mientras todos dormían en la ciudad, yo estaba trabajando. La doctora de la noche. ¿Cómo se procede en un caso donde, digo, a diferencia de los otros, seamos muy claros, justamente es desde el poder? En los otros casos, bueno, pues, al final vas con Cristian y pues es él solo, ¿no? Sí, Pero aquí hay, detrás de Saúl Huerta, hay un sí. aparato institucional, eh, hay un peso específico de actores políticos. Ahí cómo se procede, qué se hace, porque sabes que de entrada, y ya lo dijiste, la fiscalía lo tenía en el congelador, Sí. o sea, no es que te vayan a decir, ah, sí, claro, ¿no? Y demuestra, ahí cómo se procede. Mira, es terrible porque además no solamente es esta acción o inacción de la fiscalía, sino también cómo te enfrentas tú a las familias de los agresores, ¿no? Porque además vienen las amenazas, la frase clásica de esta pinche vieja hizo que tu papá esté en la cárcel, ¿no? Gracias a esta, ¿no? Y eso también te posiciona en otra violencia, la que vivimos los periodistas, ¿no? Por denunciar, porque obviamente cuando las fiscalías no cumplen con su trabajo, tú como reportero puedes decir, bueno, pues señora, yo hasta aquí llego, ¿no? No te pueden exigir más, aunque hay quienes me han exigido, ¿no? Oiga, pero usted puso en la cárcel a fulano, ¿no? ¿Por qué en mi caso no? Y le digo, oiga, pero bueno, a ver, espérenme tantito, yo hasta aquí puedo llegar, o sea, ya esto que sigue ya no me toca a mí porque yo no soy autoridad, ¿no? Y a veces salen los casos, Astro, y a veces no salen, doctor. Y también la gente, yo la atazo como a veces, como si tú ya te convirtieras en que tienes la obligación de llegar y descubrir los casos y armar el rompecabezas tú sola, ¿no? Pues a veces Y es además de juzgar y sentenciar. tremendo, tremendo, ¿no? Me ha pasado mucho con los casos de los maestros que violan dentro de las escuelas. Y yo siempre lo he dicho, ¿no? Uno no lleva a los hijos para que otros los agredan. O sea, de entrada, las escuelas son el segundo lugar que debería ser más seguro para los niños. O sea, tú no te vas a trabajar diciendo, ya me voy mientras viola a mi nena, le está metiendo el dedo a mi nena en los baños, ¿no? Y ese tipo de situaciones también exponerlas es tremendo, porque hay quienes también
te violentan por publicarlo y además es casi siempre la mayoría que te violenta tiene que ver mucho con el entorno del agresor. Y eso es terrible, ¿no? Porque entonces es ponerte a una discusión abierta, frontal, con alguien que, que ama a ese violador, que sabe a qué se dedica y que obviamente pues nunca tiene como esa separación de decir, güey, la regaste. O sea, estás donde estás por lo que hiciste, ¿no? Y además estamos hablando de nenes de 2 años, Astro. Bueno, he cubierto el caso del IMSS, de una guardería del IMSS, donde el IMSS toma la decisión de separar a dos maestras que le metían las crayolas a unas bebés, bueno, a una nena de 3 años, y lo que el IMSS hizo fue cambiarlas con los maternales, con los bebés. O sea, yo tenía que volver a entrar y decir, oigan, ¿cómo que las mandan con los bebés? Era para cesarlas. Claro, abrirles un proceso, claro. O sea, no solamente cesarlas. Y mira, tan funcionó, por ejemplo, en ese momento con esas dos maestras que se fueron a la cárcel, pero yo te voy a decir, Astro, que al día de hoy, la nena que fue abusada por esas dos maestras, una de ellas acaba de salir de la cárcel porque se amparó. La nena se ha intentado quitar la vida 3, 4 veces. Es horrible, Astro. Es horrible que la mamá entre en crisis y te marque porque no hay otra opción, porque no hay psicólogas, porque no hay abogados, porque no hay autoridad en este país, ¿no? Que sostenga a las víctimas realmente y que les diga, a ver, me atiendes a la nena de aquí hasta que se cure o hasta que ella tenga la fuerza mental suficiente para no sentirse responsable por lo que pasó. O sea, imagínate, a ese grado los casos que se cubren, que por supuesto la gente no lo sabe. Ahorita yo se los estoy contando, claro, pero el televidente no lo sabe, quien me lee no lo sabe, y todo el tiempo estoy como embroncada, ¿no? Yo nada más veo quién, y yo nada más, híjole, este caso, el otro, aquello, y es una serie de, en todo el día estoy así como en torbellino, porque obviamente, pues bueno, no estamos haciendo lo que nos toca. Y lo digo frontal, ¿no? La autoridad siempre se ha evadido la responsabilidad que tiene con nosotros los ciudadanos y al no atender realmente como deberían los casos o los procesos, pues ahí tenemos, ¿no? Tú sales a la calle y no sabes con quién vas caminando y quién va al lado de ti, ¿no? Y si tú permites como ciudadano o te callas que tu vecino sea el asesino serial y que tú lo sepas y no lo denuncias, mañana puedes estar puede ser parte de sus víctimas. De su catálogo, sí, ¿no? Claro. O sea, está muy, muy terrible. Fíjate que con todo esto que platicas y siguiendo la línea del título de tu libro, ¿qué es más difícil digerir, la violencia digamos, del ciudadano de a pie, que evidentemente es terrible, o toda esta violencia del aparato institucional, ¿no? Porque pareciera que estuvieran necesariamente ligadas, pero ya como periodista, ¿qué es más difícil digerir? Yo creo que lo más difícil que me ha tocado digerir es, por ejemplo, conocer la historia de un magistrado, ahora ex magistrado, que violó a sus dos hijas, una de 3 y una de 5 años, que las nenas lo señalan y han testificado. Ahorita, bueno, ellas, ha pasado muchos años, ahorita ya tienen ellas 9 y 11, me parece, y que sigan diciendo mi papá me hizo esto y esto y esto, y haya actores políticos que dicen, no te preocupes, no te van a hacer nada. Es más, vamos a legislar para ver si regresas como magistrado. Eso a mí me tiene impactada porque pareciera que a un jefe de gobierno, que a un presidente, que a un diputado, un senador, pareciera que no tiene niños, no tiene niñas, no tiene esta empatía, esta solidaridad. Aunque tú no tuvieras hijos, el simple hecho de saber que un hombre, sea papá, sea padrastro, sea vecino, hermano, lo que sea, abusa de unas menores, le rompe la madre a una familia, porque además las familias se destruyen totalmente, y que no haya esta parte de decir, es responsable y su lugar es la cárcel, eso a mí me tiene muy impactada.
sea, porque no sé qué palabras ya usar para que el presidente diga, a ver, ¿cómo es posible que seamos el número 1 en abuso sexual infantil en el mundo? Estamos encima de Tailandia. Es increíble, ¿no? Y que entonces sea más importante la 4T, todos los temas que yo cuando escucho las mañanas digo, pues sí, o sea, sí, eso es importante, pero la parte de la violencia sexual en nuestro país está muy jodida. El hecho de que no entendamos aquella frase cuando denuncié el caso de Matatena Montessori de abuso sexual en un colegio en la del Valle, que los papás decían, el hijo de uno es hijo de todos, que no lo llevemos a la práctica, que a ti como papá, o tú como papá, o yo sin ser mamá, que digamos, a ver, ¿a dónde te lo llevas? Es tu hijo y no importa si te metas en una bronca, pero hacer lo posible porque alguien no sea víctima de esos delitos haría la enorme diferencia. Pero ¿sabes qué? A veces a mí me frustra mucho en las redes, memes, pura pendejada, ¿no? Vamos compartiendo cosas que no son importantes o tan importantes. Y cuando tú haces una nota que sí tiene que ver con todo lo que está pasando en nuestro entorno, porque además yo creo que no necesariamente tiene que pasarte a ti, no tienes que llegar a la escuela para que tu hija te diga, me metió el dedo en los baños para que tú reacciones, o sea, sino que te duela y que digas, a ver, ¿cómo es posible que haya papás, Astro, que ocurra una violación sexual dentro de la escuela por quien tú quieras, el conserje, la directora, el papá o lo que sea, y que haya papás que digan, ya no le hables a este nene, ¿no? O, ay señora, no, seguro está mintiendo, ¿eh? Porque el maestro es una chulada, es una monada, y sabe que no, hay que traer a los hijos, ¿no? Cuando lo contrario tendría que ser, vamos a cerrar la escuela y bueno, ni modo, hijo, si tienes que estar 8 días en la casa, pero este desmadre se tiene que solucionar. Y la Secretaría de Educación Pública tiene que hacer lo propio ya cuando ya se vaya a la cárcel, vamos a regresar a la escuela, ¿no? Pero no, o sea, pareciera que si no te toca a ti, tú te abres y eso también es violencia. Estamos viendo violencia por todos lados. Ya casi para irle cerrando este asunto, ya hablaste del abuso sexual infantil, que es terrible en Sí. México. ¿Cuál es la verdadera dimensión? Lo vemos en las noticias, pareciera que es algo con lo que convivimos, pero del feminicidio. O sea, ¿cuál es la verdadera dimensión en nuestro país del feminicidio? O sea, literal, es una pandemia, está también demasiado incorporado, parece ya en nuestra sociedad. ¿Cómo lo ves tú y crees que hay alguna forma de atacarlo frontalmente para acotarlo, más allá de los números que dé cualquier fiscalía que dice, este mes bajamos 2%, este mes, hay algo que efectivamente se puede hacer? Yo creo que, mira, yo siempre he visto las relaciones humanas y esto yo creo que se lo digo a las mujeres, siempre he mirado que cuando nosotras entramos en una relación con ustedes hombres, pues, es como si nos subiéramos a un carro, ¿no? Él va manejando el vehículo, pero hay topes, hay señalamientos, hay semáforos que te van marcando, ¿no? Si todo va bien, pues obviamente en un tope se frena, lo pasa con cuidado, ¿no? Respete el límite de velocidad, pero hay cosas como este violentómetro, ¿no? Que si tú no vas, no haces una pausa en el viaje y dices, a ver, oye, no me gustó cómo pasaste este tope, no lo vuelvas a hacer, pásalo con cuidado, me pegué, ¿no? Y si uno no pone límites en esa relación o en ese viaje con él, pues evidentemente llegues al choque donde o te matan, o se matan, o quedas herida de gravedad. Y a mí me parece que las mujeres pues hemos permitido muchas cosas. No, con eso no estoy justificando lo que ocurre, ¿no? Y otra de las cosas también que me parece que han sido muy tremendas es la falta de empatía de los ministerios públicos. Cuando las mujeres, a mí me ha tocado X cantidad de denuncias donde las mujeres están en ese viaje
y dice, oiga, se pasó el alto y me pegué. Ay, pero pues no se le nota. No, ya, vuélvase a ir, tiene licencia, ¿sabes? O sea, minimizan, no te toman en cuenta, no te consideran, tú dudas, porque además siempre hay esta parte de, ¿qué voy a decir? ¿Qué van a pensar? ¿No? Si se acaba, ¿qué voy a hacer? Todavía hay mujeres que tienen miedo de no ir sola en los viajes, ¿no? Y obviamente el desdén de las autoridades provoca que yo sí estaría de acuerdo en la pena de muerte. Así, cuando sea algo súper demostrado, por ejemplo, lo de Ingrid, ¿no? El hombre que la bueno, le hizo... Que la destajó, la tasajeó. Imagínate, Astro, cuando yo vi las fotos de Ingrid, no se me van a olvidar las fotos que le tomaron a sus manos. Tenía rajadas, las tenía floreadas del cuchillo, de tanto que se defendió. Y o sea, a todo, imagínate qué fuerte ha de haber estado esto para abrirle, las tenía tremendas. Y los paramédicos que llegaron de primer contacto nunca certificaron esas heridas. No estaban en la carpeta. Cómo ella se defendió. Los gritos de los vecinos, o sea, más bien los gritos de su pelea, como decían que era constante que ella y él se pelearan, los vecinos dijeron, una más. Ni te metas. O sea, creo que si nosotros empezamos a criticar menos y a colaborar más, podríamos hacer la diferencia. O sea, a mí me vale madre si sea otra pelea con Astro, ¿no? A quien me estoy peleando otra vez, háblale a la patrulla, ¿no? Y no me importa si también tengo que salir a decir, no, es que así nos llevamos, ¿no? Tú estás cumpliendo con esta parte social, ¿no? De hacer tu parte y evitar, quizá, ¿no? Creo que es el tiempo de que tenemos que sanar muchas heridas y de acudir a los terapeutas, ¿no? A mirar tus vidas pasadas y decir, voy a arreglar esto que tengo aquí de mi niño o de mi niña interior, que no supe cómo o por qué permito, para, obviamente, cuando estoy con alguien, decir, oye, lo del tope no me gustó y mejor aquí me quedo, me voy en metro y me salgo, ¿no? ¿Algo que quieras concluir? No, pues nada más agradecerle que... ¿Ya? ¿Se acabó? Yo quiero preguntar una cosa antes. No, pues. Antes de que... Es que, digo... Si fueras a dar una especie de ABC para alguien que quiere investigar un feminicidio, que quiere investigar un caso de abuso sexual infantil, ¿en qué debería de fijarse? O sea, más allá de la técnica de reportería y que voy a tomar la declaración y voy a checar. Acá, en puntos prácticos y en México, ¿qué funciona? ¿No? Hace poco entrevisté a Roberto Coriel, que escribió Cómo escribir el crimen, y una de las cosas que no se me olvida, que me contaba, es que en México las cosas funcionan muy diferentes a cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, no importa qué manual hayas leído, aquí la cosa es distinta. Aquí, ¿cuál sería el método? O sea, ¿qué hay que hacer? No, obviamente no cuentes absolutamente con todo, con pelos y detalles, pero sí, ¿qué habría que empezar a hacer en México para acercarse a un caso así? Bueno, primero, si estás ya en los medios de comunicación, a mí me parece que no necesitas ser viral para entrarle al caso, de entrada. Generalmente los medios de comunicación, hasta que se viraliza y hasta que ya está en TikTok y en ya todo el mundo manoseó el caso, le entras, ¿no? La segunda cosa es creerle a las víctimas. Hay todavía reporteros que escriben de las víctimas sin creerles y ponen en evidencia, ¿no?, el actuar de la víctima. Eso es tremendo. La tercera cosa es nunca escribir sin la alianza de un abogado. ¿Por qué? Porque siempre les dan ventaja a los agresores, sin saberlo los medios de comunicación. Yo, por ejemplo, siempre hago alianza con un psicólogo y con un abogado, ¿no? A ver, tengo esta historia, ¿no? ¿Qué sí puedo decir ahorita? El caso está así.
mira, omite esta parte, esta ni siquiera la toques porque si no le vas a dar ventaja, porque entonces, en lugar de ayudar el caso, pues yo misma lo tumbo y al ratito voy a leer que el cuate ya salió libre por que los medios violaron sus derechos. Justo me tocó, estando contigo, tener que discutir sobre una investigación de una pareja que cometía abusos con unos niños, Sí. y que habían los videos, pero que si sacábamos el material, aparte de que estaba muy fuerte, Sí, sí. les dábamos ventaja a ellos como agresores. Sí, tremendo, porque además tú tuviste acceso a los videos. Te quiero decir que meses después el FBI le entró porque resulta ser que quienes operaban estos videos tenían que ver con uno de los mayores proveedores de pornografía infantil que estaban en Nezahualcóyotl, ¿no? Pero ahorita, si tú me preguntas, oye, ¿y qué pasó con ese caso? La mamá, el abuelo y la tía están en el bote. El niño al que abusaban está en el DIF del Estado de México y pues ha sido tremendo porque aparte el padre biológico ha querido tenerlo, no se lo han entregado, pero pues tú estás consciente de que hiciste lo correcto en ese momento, pero gracias al abogado, ¿no? Aquí a veces pues estamos tan acostumbrados a hacer las cosas al madrazo, ¿no? Tú ya lo decías, ningún manual te sirve porque es como cuando se te descompone la licuadora. Todos tenemos un técnico en cada hijo, ¿no? Como dice ahí el himno, todos tenemos un técnico en cada hijo te dio. Sí, todo mundo dice... Dije, pues esa estrofa no la conozco. Oye, todos dicen, a ver, pásame el cuchillo y yo lo arreglo, ¿no? Pues es aquí, los casos todos son diferentes. Echarle criterio. Sí, y sobre todo, Astro, creo yo que la clave de todo es siempre ponerte en los zapatos de ellos para no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Eso es algo clave. A mí me funciona. Yo nunca haría algo que no me gustaría. Bueno, de entrada, si estuviera en una situación así, creo que yo no aceptaría hablar con una reportera, aunque fuera yo Ali Reséndiz. O sea, no tendría el ánimo, la interés, la sangre. Eso tampoco muchos lo entendemos. O sea, te ponen el micrófono así de, oiga, ¿cómo se encuentra? No friegues, ¿no? O sea, a ver, pregúntate a ti si estuvieras en ese lugar, ¿cómo te encontrarías? ¿No? Yo me acuerdo mucho, y con esto cierro si ya no hay preguntas. Fíjate que a mí, no sé si recuerdan el tema del Heaven, de los jóvenes que se habían llevado y que los asesinaron, ¿no? Me acuerdo mucho que yo iba en el carro con las mamás. Íbamos hacia Tlalmanalco, el Estado de México. Íbamos, presuntamente íbamos a ir a un lugar donde habían encontrado cuerpos y les iban a decir a las mamás si los identificaban, ¿no? Yo iba en el vehículo con las mamás. Y entonces, cuando llegamos, se acerca una persona de la Fiscalía General de la República. Una de ellas se baja del vehículo, ya habíamos llegado a Tlalmanalco, y en eso escucho un grito, o sea, de la mamá, que hizo esta parte y gritó tan fuerte que yo dije, sí son, porque además le habían enseñado pues pertenencias, ¿no? Se baja la otra mamá corriendo, ¿no? Y igual, ¿no? Así, deshechas. Y entonces yo marco a la redacción de Grupo Imagen, me contestó la jefa de información, y me dice, ponme a las mamás. Estamos ahorita con Yuriria al aire. Ponme a las mamás. Y luego o sea, con Yuriria. Grábalo. O sea, le dije, a ver, no, te doy la nota si gustas. No, grábalo. Queremos verlas llorar. De ese nivel están las personas, y aunque les caigo muy mal, ¿no? Por cómo se los digo, yo le contesté a ella, le dije, si tú estuvieras en este lugar, ¿te gustaría que pusieran a tu mamá o a tu hermana a nivel nacional llorando por la muerte de su hijo? No, pero es nota. No, a tu madre, ¿no? Le dije, no lo voy a hacer. Si gustas, entro vía telefónica, yo. Y obviamente pedí permiso, ¿no? Porque también hubiera estado pateadísimo que ellas allá y yo acá en el carro, ¿no? Creo que también tenemos mucho de esa parte de hemos perdido la empatía, ¿no? Hemos perdido la sensibilidad, Astro. Y yo creo que
parte de este recorrido que yo he tenido a lo largo de estos años de periodismo ha sido que he respetado mucho a la víctima, muchísimo, y los cuido. O sea, ahí sí es, yo me aviento la bronca, ¿no? Yo lo hago, ¿no? Hay quienes te lo agradecen, hay quienes te lo valoran, y esas mismas personas que con el paso del tiempo yo me los he ido encontrando en otros momentos de mi vida, luego me dicen, señorita Joan, ¿se acuerda usted cuando nos ayudó con, no, con, ay, se acuerda, a mí me ayudó con no sé qué, bueno, en otros momentos que me encuentran, y ellos mismos me acercan las historias, que han sido historias poderosas, tremendas, terribles, como en el caso de Saúl Huerta, que una persona dijo, yo conozco a Yoali Reséndiz, permítame, ¿no? Cómo es la vida que te va dando también este tipo de enlaces, y que haces lo correcto, y que al día de hoy, Astro, yo espero que cuando sea más mayor, yo voltee hacia atrás y diga, hice lo correcto. A mí no sé si ya como conclusión, pero sí me hace mucho ruido que para los que estudiamos periodismo, pues nunca nos dijeron esa parte de la empatía, ¿no? Y que es algo que se aprende nada más cuando ya va sobre la marcha, pero sí creo, no sé si a las demás profesionistas o a las demás profesiones también le hagan falta cuestiones de empatía a los abogados, ¿no? A los psicólogos. Pero ya ves lo que dicen, Pero que no puedes ser periodista sin ser una buena persona, de entrada. Y la otra también es que no puedes, o sea, a mí todo el tiempo me dicen, es que tú te casas con las historias, es que tú te, te, te enajenas con las personas, no todo les crees, ¿no? O sea, de entrada yo siempre les digo a los casos, soy tu abogada, o sea, tienes que decirme todo. Si tú la mataste, yo sabré cómo lo cuento, o sea, no lo voy a ocultar, pero sí puedo contarlo de una manera en que tu mamá no le vaya a dar un paro cardíaco cuando te ve en televisión, ¿no? Por ejemplo, me metí a entrevistar a un secuestrador en Santa Marta cuando estaba que habían asesinado al hijo de Martí, tú recordarás, y lo habían agarrado en un retén. Cuando en todos los noticieros estaban esa noticia, yo dije, ¿qué puedo aportar como reportera? Que no se haya visto ya, porque todo era retén, el secuestro, nadie quería salir, yo me acuerdo perfectamente cómo nos pegó como sociedad que los secuestros iban en aumento. Y entonces fui a una escuela y le dije a una directora si me prestaba estos conitos que ponían afuera de una escuela, que yo había visto. Me dijo, sí, ¿cómo no? Le dije, se los traigo, ¿a qué hora los necesita, maestro? A las 2 de la tarde, le dije, se los traigo a la 1, préstemelos, me prestó 7. Me armé. ¿Hiciste tu retén? Una chamarra de mi papá, me fui toda de negro, una gorra que decía Toto, me acuerdo perfecto, y con la pintura de zapatos le quise quitar más bien quise pintárselas y quedaron gris, pero seguía diciendo Toto. Y la chamarra de mi papá tenía un venadito. Y entonces le dije a mi camarógrafo, nos vamos a ir a Zaragoza, vamos a poner los conos, tú te quedas en un lugar donde puedas grabar, que no te veas. Él se puso atrás de un árbol, la picada, digamos, la cámara era para mí, me cableó con el lavalier, y entonces yo solo levanté la mano y hice esto para que entraran al retén, y mira, ¿qué tal, joven? Buenas tardes, ¿para dónde va? Ah, pues voy a la casa de mi mamá, que es aquí dándome santo y seña. Sus documentos, por favor. Nadie me dijo, oiga, ¿y ese venadito de qué corporación es? ¿Usted quién? O Toto de dónde, o sea, nadie. Ahí demostré que los ciudadanos estábamos desinformados. Los retenes habían estado ya prohibidos a partir de lo de Fernando Martí. La gente le valía un carajo y ante nadie, o sea, que era yo una reportera, si ellos no lo sabían, se habían detenido a darme sus documentos, y que si yo hubiera querido, Astro, le digo, córrete, me subo y me los llevo, sin problema. Qué fuerte. Pero también es la habilidad de qué puedes aportar en la sociedad, ¿no? Como reportera. Claro. ¿No? Como informadora, como lo que digan. Yoali, pues muchísimas gracias.
pues tengo que decirlo. He tenido el gusto y el honor de trabajar contigo. Sí, eso, yo Y también. creo que eres de las reporteras más chingonas que conozco Gracias. y más entronas, ¿no? Sí. Y Pero creo, no creas, ¿eh? O sea, todos dicen, ay, qué valiente. No, uno a veces, yo he estado muchas veces tremendamente con miedo, ¿no? que se vale tener miedo. Claro, ¿no? Pues al final de cuentas, eso no es algo que me haga cobarde, ¿no? Exacto. Pero, sin embargo, yo sí creo que es lo que me toca. O sea, yo elegí esta profesión y si tú me dices, a ver, necesitamos entrar a grabar, ¿no? Tengo que mirar lo que voy a describir. Si no, ¿de qué otra manera voy a hablar de si no lo conozco, ¿no? Y la valentía, pues sí, a veces sí. No se me da mucho, pero... Pero iba a decir, encima de la valentía y este asunto ahí de el arriesgue, lo que admiro mucho es eso, la empatía con las víctimas. Sí, ¿no? Que el darle lugar, y me parece que creo que ese sí puede quedar ahí como el colofón de toda esta entrevista. Y muchísimas gracias. No sé si el doctor Ham quiera decir algo. Nada más el reconocimiento aquí a la doctora de la noche. Doctora de la noche. Y Doctora de la noche, ¿y por qué? Porque Yoali es en náhuatl. No, porque si no, entonces mañana todas van a llamar Yoali. Y pues agradecerle un poquito que nos regrese también la confianza en que a partir del periodismo se puede llegar a cierta cuestión de justicia. ¿Sabes ¿no? dónde sí soy valiente? Cuando sí se trata de denunciar a los poderosos. Ahí sí hay algo que me mueve y sí digo, sí te la mereces, ¿no? O sea, sí mereces que uno te dé una exhibida chingona a tu nivel. Si supieran sobre el caso que me contó hace un par de semanas, eso es gente poderosa. No. Pero bueno. Pero bueno. Está en el horno. Sí, no, por eso digo, pero esa es gente poderosa. Sí, y no, en fin. Sí. Ya nos contarás. Pero con ellos, Astro, sí hay algo que me mueve, porque además, ¿sabes qué? No valoran el cargo donde están y se burlan de los ciudadanos. Entonces, esa parte sí, ahí sí como me la pongas, sí, hay valentía. Ahí sí. Bueno, el otro también, pero aquí más. Esto fue Coordenadas de Turismo Negro. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Siempre con gente chingona, como Yoali. @Yoali Reséndiz. Sí, oye, no dijiste tu red. TikTok también. Yo quieras. Sí, @Yoali Reséndiz. Yoali Reséndiz. Si tienen un caso, pues también échenselo. Sí, aquí estoy. Ahí está. Pues muchas gracias. No, pues de qué. Muchas gracias.